Bienvenidos, este es en Introducción a Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Vamos a estar viendo la resolución de la actividad práctica número 6, que es sobre seguridad alimentaria. El objetivo del siguiente trabajo práctico tenía por finalidad poder discutir los desvíos ocurridos en las características de los alimentos. Entonces nosotros tenemos alimentos, estos alimentos podían tener desvíos tanto en su calidad e inocuidad, en fraude alimentario y en la defensa de los alimentos, haciendo que esos desvíos modifiquen las características de los alimentos por acción accidental o intencional. Hay que ver acá en esta resolución cuáles son los análisis y las potenciales soluciones a los desvíos observados que afectan la seguridad alimentaria. En el caso número 1, en la actividad práctica 1, teníamos una empresa que tenía problemas económicos. Esta empresa, debido al confinamiento social que se está viviendo y debido a la fijación de precios máximos para poder vender en el supermercado, en los locales de venta, en los puntos de venta, esta empresa tuvo dificultad para poder comercializar sus productos y tener una sustentabilidad económica que la hacía poner en riesgo. Entonces decidió actuar sobre distintos factores, que era la reducción del salario del personal en un 30%, otra de las acciones que cometió para llevar adelante su señalamiento financiero y no haberse comprometido en una quiebra, es reducir el 25% del personal que estaba dentro de la empresa y también elaborar el alimento que venía elaborando con insumos de menor costo. De esta manera, ellos alcanzan un punto de equilibrio para subsanar las bajas ventas y los precios que cada vez dejaban menos margen de ganancia debido a la inflación de los productos, de los insumos, y que el alimento tenía un precio que se encontraba fijado de manera estatal, por lo cual no podían incrementar sus valores. Entonces había que explicar que después de un tiempo de estar aplicando esto, los alimentos empezaron a sentir un sabor extraño a la semana, a los pocos días de estos anuncios. Porque la reducción del salario, la reducción del personal y los insumos de menor costo comenzaron la reducción del salario y el insumo de menor costo a partir del día del anuncio, pero la reducción de ese personal del 25 era a partir del día 15 desde que se iniciaba el anuncio. Entonces, había que explicar como asesor de seguridad alimentaria qué podría estar sucediendo con el producto de la compañía, haciendo que algunos productos que salían a la venta tuvieran sabor desagradable. Cuando consultaron con el laboratorio que hace los análisis de los lotes, reportaron que los productos estaban dentro de los estándares establecidos y no tenían ningún tipo de dificultad. Entonces hay que ver qué está sucediendo acá adentro y qué se recomienda para minimizar esta situación, este riesgo. Entonces analizamos uno por uno cuáles fueron las tácticas que tomó, estas tácticas estratégicas de corto plazo, estas operaciones estratégicas para poder sanear la empresa. Uno fue la reducción del salario en un 30%, que eso generó descontento para el personal. Pero lo que están buscando es saber de dónde vienen estos problemas. Y si uno reduce el salario, las personas van a estar contentas, disgustadas, pero no sería el personal el que está realmente actuando sobre el alimento, porque si llegara a estar haciendo esa gente que se redujo el salario un atentado, un sabotaje contra los alimentos, estaría atentando contra su propia fuente laboral, por lo cual cuando se levante esta situación de confinamiento y se reactive la economía, él tendría su trabajo asegurado. Entonces es poco probable que esté ocurriendo un tipo de acá de sabotaje o daño en estos alimentos. Con la reducción del personal, ahí sí vamos a ver empleados descontentos porque estos empleados pueden estar saboteando el producto, ya que conocen sobre el proceso, porque son empleados de la empresa, y pueden querer afectar la institución al verse fuera de la misma. Es decir, estos empleados saben que en 15 días van a ser despedidos y no forman parte más de la institución, han sido despedidos. Entonces puede ser que su descontento, su desánimo, haga que cometan un acto de sabotaje y por eso el laboratorio de análisis de los alimentos de la empresa no puede detectar que valores fuera de los parámetros, porque capaz que hasta el mismo empleado que fue despedido, que va a ser un ex empleado en 15 días, es el que le está proveyendo al laboratorio de los test para que ellos hagan los análisis estadísticos. O incluso puede ser que las personas que está, algún integrante del laboratorio se haya visto comprometido en esta reducción de personal y haya quedado despedido. Entonces, está dejando pasar, pero con algunos datos falsos diciendo que está bien, pero en realidad no está bien el producto.
Pero lo más probable es que en línea de proceso sea donde está ocurriendo realmente un inconveniente, que es la hora de elaborar el alimento, porque si fuera el empleado de calidad del descontento, el alimento no tendría ningún tipo de problema porque no está actuando sobre la línea, no está alterando, simplemente está midiendo. Entonces, lo más probable que esté sucediendo es que parte de la persona que está elaborando el alimento, parte del personal, sean los que se vean afectados con este despido. También se podría analizar que pueden ser los insumos de menor costo. Los insumos de menor costo pueden afectar la calidad del producto, pero se hubiera notado en el departamento de calidad o en este laboratorio de análisis porque se hubiera observado que todos los productos darían mal y no darían bien. Entonces, no es que tendría valores especificados dentro de lo normal, porque en realidad estaría todo dando mal. Entonces, lo más probable es que alguien que tiene conocimiento sobre el proceso esté llevando algunas muestras y esté contaminando otras, porque a lo mejor cada hora se puede estar retirando muestras para análisis. Entonces, si viene gente del laboratorio de calidad, retoma muestras a la hora, en esa hora que pasa puede agarrar 20, 25, 30 minutos de esa producción para estar tirándole algún componente que le dé un sabor desagradable al alimento y cuando viene de nuevo a la próxima hora a retirar muestras no se vea y también de nuevo tiene un plazo de una hora para estar ejerciendo este arrojar un sabor extraño, etcétera, del producto. Entonces el personal despedido próximo a no ser más miembro de la institución, debería ser movido a áreas no críticas como despacho de insumos o sector externo de la planta debido al riesgo de contaminar procesos críticos de producción de alimentos. Entonces, vos sabes que vas a despedir a alguien que está sobre el alimento, no, lo tenés que poner en otro sector una vez notificado, cosa de que no genere un determinado problema. Y además, si es una persona que va a ser despedida, es porque en realidad hay como mucha capacidad de elaboración, pero hay mucha capacidad ociosa también de la planta. Entonces, quiere decir que vos lo podés retirar y no se va a ver comprometida la cantidad de productos que vos estás haciendo en este momento. Entonces, ¿qué recomienda para minimizar esta situación? Es pasar a estas personas que van a ser despedidas a sectores no críticos, al exterior de la planta, acomodar, a despacho, etcétera, y mejorar el plan de Food Def en la institución para poder observar de que si realmente alguien está cometiendo un acto de sabotaje, se lo puede identificar. En el ejercicio número 2, que ya habíamos llamado cuestión de costos, era una empresa manicera que empezaba una línea de plantas de molienda de maní para hacer pastas de maní, que pueden ser esas pastas estabilizadas o no. Si a las pastas se les pone un estabilizante, se les suele denominar manteca de maní, pero en el código alimentario figura como manteca, mantequilla, etcétera, a todos los productos que sean pastas, sean estabilizadas o no sean estabilizadas. Y resulta que en esa línea, para evitar los peligros que pueden arrastrarse, los peligros físicos en una línea de producción, se optan por seleccionar un imán, una trampa de imanes, y también ha habido posibilidad de poner un detector de metales con expulsión de material, lo cual es mucho más costoso, pero es un punto de análisis mucho más efectivo. Entonces, por una cuestión de costo, deciden trabajar únicamente con una trampa de magnetos, una trampa de imanes, y lo que se les solicitaba a ustedes es que, como analista de seguridad alimentaria, respondan frente a qué desafíos se encuentra esta empresa, porque resulta que con la trampa, posterior a empezar la producción, empezaron a llegar reclamos de cuerpos extraños metálicos, de cuerpos foráneos metálicos, que se van desprendiendo de la línea de proceso y están yendo en el alimento. Entonces, nos encontramos frente a un peligro de inocuidad, porque la presencia de metal en la pasta de maní es un peligro físico en el alimento, por lo cual falla el sistema de inocuidad al no haber puesto un control mucho más preciso. Los peligros físicos derivados de metal es una de las principales causas de riesgo de inocuidad en las líneas de producción industrial. Ustedes verán que la mayoría de las plantas que trabajan con alimentos y que tienen algún sistema de calidad utilizan detector de metal para poder frenar la aparición de de estos cuerpos foráneos, estos peligros físicos en el alimento. Ahora, ¿cómo se puede mitigar o disminuir este desvío? La empresa ya contaba con una trampa de magnetos y para disminuir este peligro, porque evidentemente la presencia de estos peligros físicos, de estos trozos de metales dentro del alimento, hacen que la imagen de las empresas y la venta se vea comprometida. Los reclamos, los recall o los retiros de producto del mercado se ven incrementados generando un costo que a la larga termina siendo mucho más costoso que la compra de estos materiales tecnológicos para identificar metal. Ahora dice, ¿se puede mitigar o disminuir el desvío? Y sí, lo que tiene que hacer es mejorar el sistema HACCP, el sistema de los puntos críticos de control, haciendo un punto crítico de control que sea más efectivo. Entonces, deben realizar la compra de un detector de metal y configurar de nuevo la línea, en donde tenemos una línea de producción, que en algún momento esta línea de producción de maní, de pasta de maní,
va a terminar generando desprendimiento de metal por cizalla, porque hay situaciones donde hay fricción, etc. Y utilizar esta trampa de imán en el medio de la línea, ¿por qué? Porque si es una trampa de imán va a estar reteniendo, lo que no podemos asegurar que el 100% de los cuerpos metálicos sean retenidos, porque depende mucho de varias condiciones, por ejemplo. Y al no contar con un control más preciso en el caso de usar solo estos imanes que ustedes ven, esta trampa magnética con esos tubitos que son imanes, el riesgo de la presión de caudal de pasta, o sea, a la presión que viene la pasta, la viscosidad que tiene, la presión es la velocidad que adquiere al final, la viscosidad que tiene, si es fluida o no fluida, el tamaño de las partículas metálicas que se está arrastrando y la potencia de los imanes pueden dejar pasar algunos elementos físicos, o sea, es una combinación, o sea, tienen que pasar la pasta entre esos imanes y tienen que quedar retenidas. En cambio, un detector de metal con expulsión es algo que es mucho más sensible y efectivo porque no tiene que intentar atraparlo. Basta que el detector de metal altere su campo magnético para identificar que está yendo un trocito metálico, entonces activa una canilla que es la que pueden ver en la parte exterior. Se puede observar en la parte inferior una canilla que se desprende y eso está liberando la pasta en donde, pasado por el detector, se evidenció la presencia que tenía un cuerpo metálico y este detector de metal expulsa una determinada cantidad de kilos de pasta, haciendo que el producto no genere un riesgo de peligro físico. Entonces, si nosotros tenemos estos metales, estos imanes dentro de la línea, eso se transforma en lo que es un requisito operativo. ¿Y qué es un requisito operativo? Es un punto de control que no es crítico, pero ayuda a disminuir el peligro. Si ese imán retiene el 50% de las partículas metálicas, este detector de metal va a tener que expulsar el 50% menos de expulsión que si no tuviéramos ese detector, esa malla. Ahora, si esa malla retiene el 90% de los trocitos metálicos, el detector va a estar eliminando menos del 90% de pastas si no estuviera ese requisito operativo. Ahora, no es un punto crítico de control porque el punto crítico de control es la expulsión de esa pasta con la presencia de ese metal. Por lo cual uno tiene que revisar que ese punto crítico de control mida bien, determina bien y elimine bien a todo ese tipo de peligros físicos. En el ejercicio número 3, nosotros lo habíamos llamado la competencia alimentaria, teníamos una situación donde una agencia estatal del gobierno que controla alimentos estaba observando un incremento de publicidades en los envases y que se acompaña con un incremento de la queja de los usuarios con respecto a esos envases. Ellos contactan a la Cámara de Elaboradores de Alimentos y le dicen que en realidad los envases tienen esas nuevas denominaciones porque le brindan más información a las personas y de igual manera es un nombre de fantasía, por lo cual no deberían alarmarse y tienen libertad de expresión para poder graficar lo que ellos consideren en los envases de alimento. Ahora, como referente en seguridad alimentaria, nosotros deberemos brindar algún tipo de explicación de qué está sucediendo con estos alimentos, con estas referencias, y a su vez sugerir alguna acción para la Cámara o el organismo estatal. Y acá lo que nosotros tenemos es que la expresión e imágenes contenidas en los envases comunican información. Es decir, que cuando vos graficás algo en un envase, pones un dato, a la larga vos querés que esa persona lea ese dato y lo transfiera en información. Ahora, esa información puede ser correcta o incorrecta, puede ser engañosa o puede ser verídica. El Código Alimentario Argentino especifica que se debe cumplir determinadas condiciones en los envases de los alimentos. Ahora, si nosotros vemos el Código Alimentario en el capítulo 5, en el apartado 3.1, inciso A, dice que para el etiquetado del envasado hay que utilizar vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas, ilustraciones u otras representaciones gráficas que puedan hacer que dicha información sea falsa, incorrecta, insuficiente o que pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al consumidor en relación con la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, duración, rendimiento o forma de uso del alimento. Es decir, que no se puede poner ningún tipo de información en las etiquetas, ya sea por vocablo, por signo, etcétera, que puede generar error, equivocación, confusión o el engaño al consumidor. ¿Con respecto a qué? A la naturaleza de ese alimento, es decir, que es una cosa cuando no es, a la composición química que tiene, de dónde procede, de dónde viene, qué tipo de alimento es, cuál es la calidad, cuál es la cantidad, la duración que tiene ese alimento, el rendimiento, cuántas porciones rinde, o la forma de cómo se debe usar. No se puede engañar.
Entonces acá cuando a vos te están diciendo, por ejemplo en este caso, una mayonesa que te está diciendo casera, ¿realmente cumple el procedimiento de una mayonesa casera? Y no, no lo cumple porque es una mayonesa industrial, no es una mayonesa casera. Los procedimientos y las formas y los equipamientos y la tecnología de ingredientes que tiene no se va a acercar a lo que es una mayonesa casera. Lo que tratan de hacer es imitar el sabor y la textura a una mayonesa casera, pero una imitación cae dentro de lo que se denomina fraude alimentario. Entonces, lo que están causando acá es una copia o una imitación de un proceso, por lo cual ellos están brindando información de falsificación, de que simulan un proceso que es el que se lleva en casa en forma casera o artesanal por un artesano a escala industrial, haciendo que esto se transforme en una información fraudulenta. Por lo cual se debe mejorar los sistemas de control por parte de los agentes estatales para poder sancionarlos y mejorar los sistemas de ética de los alimentos para que no se pueda publicar y poner cualquier tipo de información que genere engaño al consumidor, ya que se está promoviendo información fraudulenta. O sea, si vos dejas que permiten estos casos, estás brindando información fraudulenta a los consumidores con una expectativa de generar más dinero debido a que uno, al optar por una mayonesa casera, es probable que pague más dinero que optar por una mayonesa que no lo dice. Entonces, de esa manera, las personas obtienen un mayor margen de rentabilidad a causa de una acción fraudulenta. Por lo cual, las etiquetas, los envases deben ser aprobadas cuando se realiza el registro de alimento o en una etapa posterior. Es decir, te apruebo tu RNPA y cuando vos vayas a salir a la calle con la etiqueta, me tenés que traer toda la información. ¿Por qué? Porque muchas veces en la monografía para registrar un producto te dice que tiene que tener la etiqueta, entonces vos pones, pero vos sabés colocar lo obligatorio, no el resto, porque después muchas veces no se controlan las etiquetas que están en el mercado o se controla de que esté declarado en el RNPA la formulación que tiene y no el ingrediente que puede llegarse a encontrar o no dentro. Pero en cuanto a la denominación, todavía a veces se permite que se pongan denominaciones fraudulentas como mayonesa casera, cuando en realidad no es un procedimiento casero. En la actividad práctica en el ejercicio 4, acá teníamos una empresa que había decidido no optar por utilizar controladores de temperatura en los hornos. Ellos producían alfajor, los hornos eran utilizados para hornear o panificar las tapas del alfajor. Y cuando hicieron este alfajor premium, el horno, al ser controlado de manera manual, llevó un error de que cuando se terminaron de elaborar todos estos alfajores se dieron cuenta de que por dentro tenían un olor a quemado, levemente quemado y estaban más oscuros. Y este es un alfajor premium, por lo cual tienen que tener una atención especial sobre el producto, ya que no es un alfajor común, que puede tener un desvío en la calidad un poco más grande. Entonces, lo que nos enfrentamos acá es a un desvío de la calidad. ¿Por qué? Porque la expectativa de un consumidor que va a consumir este alfajor, que va a pagar un precio premium, espera un alfajor con un estándar de calidad elevado. Y al darle uno que se te pasó a vos por no controlar el horno de manera adecuada, va a estar haciendo que este alfajor no tenga el sabor adecuado, no tenga el color adecuado y tenga un gusto extraño, a más amargo por los productos quemados que se generan. Entonces había dos alternativas analizadas por dos especialistas, uno en desarrollo, que decían, bueno, mira, esto es muy simple, hay que cubrirlo al alfajor porque está cubierto con chocolate y hay que sacarlo a la venta. Total, el chocolate va a hacer que la gente no vea que está dentro de la tapa oscura, sentirán a lo mejor algo extraño, pero bueno, ya lo recuperamos de esa manera, hay que salir igualmente a la venta. El jefe de proceso decía, no, 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 este alfajor no puede salir a venta porque va a alterar las expectativas del consumidor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reprocesarlo, utilizarlo como ingrediente para un alfajor más barato. El tema que acá encontraban que el maní premium tenía maní, que el alfajor premium tenía maní, pero el alfajor este de reproceso no tiene maní. Por lo cual, este alfajor va a tener la presencia de un alérgeno que no tenía declarado, entonces hay un riesgo de inocuidad. Si lo saco a la venta, impacta en la percepción de calidad del adquiriente, o sea, en las expectativas. Y yo no puedo estar dañando porque la gente que come alfajor premium son gente que ya tiene un determinado estándar de calidad desarrollado para los alfajores. No le vas a dar un alfajor que no es bueno. Ahora, si lo reprocesamos, afecta la inocuidad. En un alfajor más económico afecta la inocuidad, pero estoy metiendo en el alérgeno. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, el alimento, el alfajor premium, eso en sí, es apto para el consumo, solamente que no puede ser considerado premium ni pagar ese precio, ya que el alfajor no lo vale debido a este desvío de calidad que tiene. Pero la marca es la marca, entonces bueno, puedes sacar y decir, bueno, este lote va a tener menos precio porque salió feo.
Entonces, de una forma o de otra, este producto no se puede comercializar, no hay solución ninguna. Lo que sí se puede donar a un banco de alimentos o a un comedor porque el alimento este es apto para consumir, no es que va a generar un problema, no, puede tener un desvío en el sabor, pero lo puedes donar a personas que a lo mejor pueden contribuir una merienda en lugar de destruirlo. Entonces, de esa manera, vos al donarlo, se procesa una inversión social de la compañía tratando de recuperar costos porque podés utilizar a lo mejor a un sistema de información y de comunicación donde brindás que se repartieron, no sé, 4.000 alfajores en distintos comedores para la merienda, sin hacer mención que en realidad lo estás haciendo este acto de donación porque tuviste un desvío en la calidad. Y lo que nosotros debería hacer la empresa esta hacia adelante para no generar de nuevo un evento de desvío es utilizar un PLC, o sea, realizar la compra de un PLC para el control del horno panificador. Y ustedes ven ahí esa pantallita que está entre los dos pilares o los extremos azules. Eso es un controlador lógico programable, donde vos fijas la temperatura y él solo setea valores para que no se excedan de 1 o 2 grados. De esta manera, la solución es que este alfajor no se puede comercializar. Muchas gracias.